Hoy vamos a tocar un tema que ya anunciábamos en el día de ayer. 1 en esencia, 3 en personas. El misterio de la triunidad es la doctrina de la triunidad o también Trinidad. Es una de las doctrinas cristianas más atacadas a través de los siglos. Si hay algo que ha recibido golpes heregéticos, ha sido la doctrina de la triunidad o de la Trinidad. Y también tenemos que saber que es un misterio atacado por diferentes olas de doctrinas, tratando de desprestigiarla, de derribarla, de ensuciarla. Y entender este misterio es uno de los misterios que cada cristiano tiene que develar en su vida. Y lamentablemente tengo que decirle que es muy raro que los cristianos se pongan a estudiar sobre la Trinidad, sobre la triunidad de Dios. Comúnmente piensan que, bueno, ya conocemos a Dios, ¿para qué vamos a profundizar tanto? Y lamentablemente y tristemente tengo que decirle que pastores me han dicho, no se metan ahí, que eso es teología. Lamentablemente muchos hombres nos han hecho vivir sobre la superficie de la palabra de Dios, pero creemos que en muchos lugares se está encendiendo una antorcha de luz, y esa antorcha de luz es la palabra. Dijo el rey David, lumbrera es a mi camino tu palabra. Entonces se está encendiendo la luz de la palabra. Para entender este misterio del que vamos a hablar hoy, ponga este enunciado si usted es de los que toma nota. El misterio es 1 en esencia, 3 en persona. 1 en esencia y 3 en persona. Y es curioso ver cómo los cristianos no estudiamos esta doctrina a profundidad, pero de igual modo tomamos posturas aleatorias. Usted, mire, muchos cristianos, y me animo a decir, la mayoría no estudió la doctrina de la Trinidad, pero tiene una postura tomada. No, para mí es así. Y te lo van a discutir, pero porque ellos lo piensan así, porque ellos, no sé, se formaron una idea de esa doctrina, ya sea por lo que vamos oyendo al vuelo, o por ser lo único que hemos oído. Hay gente que escuchó una sola vez y se quedó con eso, y formó una idea de lo que es la doctrina de la triunidad. Y otros, peor aún, buscan ser originales y se inventan una doctrina para que sea diferente a la de todos los demás. Entonces soy el único que tiene esa doctrina. Eso todo tiene que ver con el viejo hombre, tiene que ver con nuestra carne, con nuestra humanidad. Y lo que tiene que aprender la iglesia en este tiempo es que nos tenemos que someter a la palabra. Porque el evangelio viene a humillar nuestra carne, no viene a exaltar nuestra carne. El evangelio humilla al hombre y levanta a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Usted y yo somos los que tenemos que ser humillados, despojarnos de todo lo humano y sea exaltado el Señor. De eso se trata el evangelio. Cuando usted ve cualquier tipo de evangelio donde es exaltado el hombre, donde es aplaudido el hombre, donde el hombre es el héroe que nos va a salvar, usted no está frente al evangelio, usted está frente a una falsa doctrina. Por eso es importante la palabra, porque la palabra nos va llevando por el buen camino. Y esto también surge porque los humanos, como ya hemos dicho también, queremos humanizar a Dios y hacerlo como nosotros, o hacerlo ver como nosotros somos. Tenemos esa tendencia. Nosotros pensamos en Dios y automáticamente nos proyectamos nosotros en Dios, y Dios debe ser así. Pero usted no lo conoce, pero como usted se conoce usted piensa que Dios es como usted. Ese es el gran peligro que nosotros tenemos. Fíjese lo que el Señor le dijo a Israel en Isaías 46:5. Dice el Señor, ¿a qué me asemejáis? ¿Y a qué me igualáis? ¿Y a qué me comparáis? Para que seamos semejantes. Mire la pregunta de Dios. En otras palabras, ¿por qué ustedes me comparan? ¿Por qué ustedes me asemejan? ¿Por qué me asemejan a otros dioses? ¿Por qué me asemejan al hombre? No me asemejen, no me comparen, no me comparen. ¿A qué me están comparando? En otras palabras, el Señor dice, yo no soy como otros dioses, yo no soy como el ser humano, así que no te proyectes en mí, no me quieras hacer como eres tú, o tampoco me hagas como son otros dioses. El Señor dice, no hay nada semejante a mí. Por eso esta plataforma, no hay nada semejante a mí, dice el Señor. Eso nos hace que nosotros nos preparemos para conocer a un Dios que no es parecido a ninguna otra cosa en esta tierra y en este universo.
Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios no se parece a nada de lo que usted conoce. Así que lo primero que tenemos que hacer en esta mañana es derribar todo preconcepto que yo tengo cuando vengo a Dios. Derribe. Usted sabe cómo se hace. Derribe todo pensamiento. No, que yo en una iglesia aprendí. Por las dudas también, si estaba bien no importa, derríbelo, que lo volvemos a poner. Pero asegúrese de no tener un concepto errado de Dios, porque un concepto errado de Dios es como tener el comando incorrecto en la computadora. Usted dice, pero ¿por qué la computadora hace esto? Porque usted le está dando ahí a ese botón. Hay gente que se enoja con la computadora. Esto no anda, ¿no? El que no anda es usted porque no sabe darle la orden correcta. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, a entender cómo es Dios. Así que abandonamos todo prejuicio y tenemos que ir a las Escrituras, porque el camino, bueno, y ahora que abandono todo prejuicio, es a las Escrituras, no es a usted, no es a las personas, es a la Escritura. La Biblia, la Escritura es lo que nos va a permitir conocer a Dios por sobre lo que pensamos nosotros. La Escritura dice en Deuteronomio 6:4, y se lo dice Dios a Israel, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el famoso Shema de los judíos. Eso los judíos se lo enseñan a los niños desde chiquitito. Dios es uno. Ese concepto tiene que estar inamovible en nosotros. Dios es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese único Dios se va a ir revelando con el tiempo a medida que la historia de la humanidad va a ir avanzando. Entonces, ese Dios que se fue revelado a la nación de Israel como único Dios, usted lo va a ir viendo en un progreso referido a la revelación. Se va a ir revelando como uno en esencia, pero también como tres en persona. Y ahí vamos a ir a la primera imagen. Uno en esencia, y anote eso porque es importante la palabra esencia y también es importante la palabra persona. Uno en esencia, tres en persona. Esto es lo que a la mente humana no regenerada le cuesta entender. Qué complejo que es para la mente entender que es uno en esencia, tres en persona. Ahí comienzan a surgir todas las preguntas. Bueno, pero que son tres dioses. No, espere, vamos a poner fundamento escritural. No vamos a hablar de lo que el pastor Walter piensa, vamos a ir a las Escrituras, porque este es el mayor misterio que nosotros podemos encontrar en la Biblia y en la teología. Este es uno de los grandes misterios. Mire, ya es complejo ver ahí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero los tres son un solo Dios. Uno en esencia, tres en persona, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir entendiendo en esta mañana. Por eso a la palabra no hay que estar apurado, hay que irla degustando, hay que tomarse el tiempo. El Espíritu Santo es el que nos va hablando y nos va enseñando. Dijo Jesús que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Es el Espíritu Santo. Usted no vaya a pensar que yo le puedo explicar la Trinidad a usted. Yo no se la puedo explicar. Eso es algo que usted va a entender por revelación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, pero primero hay que derribar algunos argumentos que nuestra mente pone. Por ejemplo, que son tres dioses. No son tres dioses. No son tres dioses. Y los detractores de la fe cristiana dicen: no, estos cristianos tienen tres dioses. Lo dicen los judíos, lo dicen un montón. No son tres dioses. No es un Dios que se manifiesta de tres maneras, como muchas veces nos enseñaron al principio cuando empezamos. Una de las enseñanzas erradas que yo recibí es que era un Dios que se manifestaba de tres maneras. Tampoco es eso. No es un triteísmo. No son tres seres formando un Dios. Tres seres que forman un Dios. No es eso. Es un solo ser y tres personas que subsisten en ese ser. Vamos despacito porque eso es importante que usted lo anote. Es un solo ser y tres personas que subsisten en ese ser que están formando. Es decir, es un Dios en esencia, pero tres en persona. Este es el enunciado básico y clave de esta mañana para que usted lo anote. Uno en esencia, tres en persona. Entonces los primeros 4.000 años de historia, o decir, en todo lo que es el Antiguo Testamento, en la historia de la humanidad lo conocimos como el Dios que creó los cielos y la tierra, como el verbo de vida y como el Espíritu de Dios. Ya con la venida del Hijo, con la venida del Señor Jesucristo,
y más o menos hace 2000 años se revela un poco más este Dios y lo conocimos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres son el mismo Dios. Entonces, como los cristianos por ahí suponemos conocer esta doctrina, hasta que se nos hacen un par de preguntas y ahí empezamos a hacer agua. Suponemos que lo entendemos, suponemos que lo sabemos, hasta que nos hacen preguntas. Y está bueno que esta palabra venga a hacernos algunas preguntas para ver si realmente... Por eso se toma examen en la escuela, ¿eh? Usted cree que sabe hasta que le toman el examen. Y usted dice, saca un 3. Y yo creí que sabía. Hasta que no te ponen a prueba no sabes si realmente lo sabes. Y una de las mejores formas, como yo siempre digo, trate de explicárselo usted a su hijo. Usted quiere saber si usted lo sabe, trate de explicárselo a alguien. Por eso tenemos una ventaja los pastores, lo tenemos que explicar. Y ahí lo aprendemos más. Porque a veces uno también cree que sabe hasta que te toca explicarlo. Y cuando no lo puedes explicar, ahí quedamos haciendo agua. No, pero primero tenemos que entenderlo nosotros y tenemos que enseñarlo. Entonces, haciendo un poquito de memoria de todo lo que se nos ha impartido. ¿Cuántos se acuerdan del pacto eterno? O del pacto de redención que fue hecho en la eternidad. Ese pacto de redención nos dice que esas tres personas que subsisten bajo un mismo ser hicieron un pacto eterno o un pacto de redención antes de la fundación del mundo. ¿Se ubica hasta ahí? Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que existiera el mundo, la tierra y todo lo que existe, hicieron un pacto eterno en la eternidad. Por eso se llama pacto eterno, llamado también el pacto de redención. Fue hecho desde antes de la fundación del mundo, y ellos se pusieron de acuerdo en que el verbo de vida, una de esas tres personas, se haría carne para salvar a los hombres que iban a nacer y que iban a pecar, que Dios ya lo sabía por su presciencia, pero que Dios ya había escogido desde antes de la fundación del mundo para que ellos fueran salvados, introducidos en la gloria y pudieran vivir con Él para siempre, por toda la eternidad. Este es el pacto eterno, es glorioso. Mire, no se puede entender la Biblia sin el pacto eterno. El pacto eterno que fue hecho en la eternidad por estas tres personas de un mismo ser, que son un único Dios. Entonces aquí donde la mente humana empieza a tropezar, nuestra mente tropieza porque nuestra mente humana concibe un ser como una sola persona. Usted le dice un ser, ¿usted qué se imagina? Una persona. Para mí un ser es una persona. Ese es el error, ese es un error pensar que un ser es una sola persona, aunque puede ser una sola persona, pero pueden ser dos, pueden ser tres. Un ser puede estar compuesto de más personas. Estoy hablando del concepto bíblico, no del concepto humano. En el diseño de Dios, un ser puede contener tres personas. Es por la misma causa que nos cuesta creer que Adán es un ser, pero está compuesto del varón y la varona. A ver, próxima imagen que tenemos ahí preparada. Fíjese, tenemos el Adán. Adán es un ser, pero Dios dice, está compuesto de un varón y de una varona. Cuesta que se nos revele el matrimonio. Imagínense, no se nos revela el matrimonio. ¿Cómo no nos va a costar que se nos revele Dios? Si el matrimonio es un ser con dos componentes, con dos personas, ¿cómo no nos va a costar un Dios, un ser con tres personas? Más complejo todavía. Por eso el Señor nos permite vivir el matrimonio. El matrimonio, ¿sabe qué? Cuando el matrimonio lo entendemos, nos va a ayudar a entender a Dios. Por eso Pablo habla tanto del matrimonio. Es importantísimo entender el matrimonio. A usted le dicen Adán y automáticamente se imagina a un varón macho, poniéndole el nombre a todas los animales. Pero cuando Dios dice Adán, está hablando de un varón y de una varona. Y eso está en la Escritura, Génesis 1:27. No es una interpretación del pastor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y varona los creó. ¿Qué significa que lo creó a su imagen? No significa que usted tiene la misma carita de Dios. Significa que es un ser con otras personas subsistiendo. O sea, la imagen que nosotros tenemos de Dios es que así como Dios es un ser y en ese ser subsisten tres personas,
nosotros tenemos la misma imagen de que el matrimonio, el Adán, el hombre, es un ser compuesto de dos personas. Esto es importantísimo para la vida. El problema nuestro es que la mente no regenerada piensa que un ser es una sola persona y ahí se queda. Por eso, ¿cómo es el hombre caído? Individualista. No puede pensar en la mujer, no puede pensar en el marido, no puede pensar en... menos va a pensar en un Dios que tiene tres componentes que se llevan bien entre ellos, nunca se dividen, nunca se pelean. ¿Por qué nosotros qué hacemos? No andamos peleando, no andamos dividiendo. ¿Por qué? Porque la mente no ha sido regenerada. ¿Quién se pelea? El viejo hombre se pelea. El viejo hombre vive peleando. Pablo lo explicó así: es el pecado que habita en mí. No es usted, es el pecado que habita en usted. Tenemos que descubrir, porque si usted no descubre esto, usted sigue pensando que es usted el que peca. Y Pablo dice: ya no peco yo, es el pecado que mora en mí. ¿Sabe cuál es el problema del cristianismo? Que el cristianismo es carnal. Por eso los cristianos andan sufriendo las mismas cosas que la gente de este mundo. Pero cuando empezamos a entender el evangelio, cuando entendemos la palabra de Dios, nos empezamos a sanar. Por eso no somos los mismos que cuando llegamos a Cristo. Somos diferentes, hemos sanado, hemos avanzado, nos hemos desarrollado hasta mentalmente. Porque nuestra mente estaba totalmente en tinieblas cuando llegamos al Señor. Por eso la palabra es una espada que corta todo lo que encuentra a su paso. Necesitamos darle peso a la palabra de Dios. Así que el matrimonio, como dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Eso nos cuesta entender cuando no tenemos la mente renovada por la palabra de Dios. Vamos a Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero pastor, yo la veo a la Laura ahí, yo me veo acá. ¿Cómo vamos a ser una sola carne? Fíjese, eso pasa. Somos una sola carne. Somos una sola carne. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos. Los que están casados, piensen en esto. Ya no son dos, son una sola carne. El problema es que si no renovamos la mente, nos vamos a vivir peleando. Porque nos vamos a ver ella por un lado, yo por el otro. Ahora, cuando nosotros renovamos la mente, y por eso nos ayuda a conocer a Dios, porque al conocer a Dios, de allí para abajo vamos a entender todas las cosas. 1 Corintios 6:16 dice: ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Por eso es tan perverso el adulterio, por eso es tan dañino, porque se adultera el diseño de Dios. Se adultera. Son dos, pero se metió un tercero, se metió un cuarto, se metió un quinto. Y comienza a adulterarse el diseño de Dios y todo se destruye. Por eso es tan importante entender esta doctrina que estamos estudiando, porque no solamente nos va a permitir conocer a Dios, sino que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Se altera la composición, mi hermano. Guardemos nuestras vidas. Entonces la palabra esencia es la palabra ser o sustancia o cosa. Acuérdense del enunciado principal: un ser, tres personas. Un ser, tres personas. Esa palabra ser es la palabra esencia. Una esencia, tres personas. Es la palabra sustancia, es la palabra cosa. Una sola cosa, tres personas. Eso es nuestro Dios. Usted es una sola cosa, uno en esencia y un ser, pero también es una persona. Mírese usted individualmente, usted es un ser, una persona. Usted no es tres personas, un ser, una persona. Así somos diseñados nosotros. El matrimonio es una sola carne, pero dos personas. ¿Cuántos van entendiendo? Esto nos va renovando la mente, esto nos va renovando el entendimiento para que podamos comprender los misterios de Dios. Así que Dios es una sola esencia, un solo ser o una sola sustancia, pero tres en persona que subsisten en la esencia divina. Recuerde que el objetivo es la triunidad o la trinidad, que es el diseño. O sea, lo que nos cuesta entender a nosotros es que esas tres personas no se estén peleando.
No nos entra en la cabeza que tengamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y los tres se lleven bien. No lo entendemos porque nosotros no nos llevamos bien, ni con nosotros mismos, ni con la esposa. Nos vivimos peleando. Ahora, ¿por qué el ser humano se pelea de esa manera? No entendió el diseño de Dios. Por eso, a medida que usted y yo vamos conociendo a Dios, nos empezamos a pelear menos. Usted quiere que una iglesia sea unida, nos amemos, conozcamos a Dios. No estemos ahí limando siempre las asperezas. No, conozcamos a Dios, porque si no vamos a tener que estar pidiendo perdón todos los días. ¿Y quiere usted dejar de pedir perdón todos los días? Empieza a conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios nos volvemos más inofendibles, hacemos menos daño a la gente, hablamos lo justo y necesario, dejamos de hacer las cosas que no tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que conocer a Dios. Fíjese lo que dijo Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Entonces, como dije al principio, se ha luchado con esta verdad eterna. Y muchos han dicho que el cristianismo es una contradicción. Ahora, para nada es una contradicción decir que tenemos un ser con tres personas, que los tres subsisten en uno mismo y que no están peleados entre sí. A ver, sería una contradicción si nosotros decimos que Dios es uno en persona y tres personas. Es una contradicción. En la filosofía, el principio de la contradicción descarta todo. Cuando hay una contradicción, todo se descarta. Pero no hay una contradicción en la Trinidad. Es uno en esencia, tres en persona. Sería una contradicción si decimos que es una persona y tres en persona. Eso es una contradicción. O si decimos que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Eso es una contradicción. Pero decir que Dios es uno en esencia y tres en persona no es una contradicción. Es la descripción bíblica de nuestro Dios. Y yo sé que no estamos muy acostumbrados a escuchar estos términos, por eso voy despacio y usted tome nota y va a ser linda esta semana porque vamos a poder profundizar en este tema y hacer preguntas. Pero mire, yo estoy convencido que cuando la mente es regenerada y es transformada por el Señor, entendemos fácilmente las cosas. Se puede entender rápido. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden ser padres, hijos y nietos al mismo tiempo? ¿Se puede? Sí. Padre, hijo, nieto, sí se puede ser, porque puedo ser abuelo de un nieto, padre de un hijo, hijo de mi padre. Lo que no puedo ser es padre, hijo y nieto en la misma relación, en la misma persona. No puedo ser mi propio padre, mi propio nieto, mi propio hijo. Eso es una contradicción, pero sí puedo ser padre, sí puedo ser nieto, sí puedo ser hijo. Entonces tenemos un solo Dios y por lo tanto tenemos un Padre que es Dios, tenemos un Hijo que es Dios y tenemos un Espíritu Santo que es Dios. Que yo sé que lo hemos oído, pero es necesario afirmarlo para que ningún viento de doctrina venga y nos pueda sacar del fundamento. Por eso hablamos del fundamento. Toda esa gente que se está yendo a religiones judaicas es porque nunca echó raíces, nunca conoció el evangelio verdadero. Entonces, como quedó en la superficie, cualquier viento de doctrina, dice Pablo, se lo lleva. Mañana te agarra el sintoísmo, te agarra el judaísmo, te agarran los testigos, te agarran los mormones y te llevan. ¿Por qué te pueden llevar? Porque no tengo fundamento, porque no sé lo que es Dios. Pero cuando conozco a Dios, nada te mueve, te vuelves inamovible. Y sepa, mi hermano, sepa esto, que las tinieblas van a venir contra tu vida. Van a venir de muchas maneras, pero en un momento de tu vida van a venir con falsa doctrina. Van a venir con falsa doctrina y te van a mostrar cómo estás parado. Porque el Señor Jesucristo dijo, si ustedes edifican la casa y hacen cimiento y ponen fundamentos, cuando vengan los vientos, vengan los ríos, no se te va a mover la casa. El problema es cuando no hiciste fundamento, no tenés cimiento, viene cualquier viento y te sacude el matrimonio, la familia, la fe, la economía, todo es sacudido y se cae. O sea, aquí es más importante de lo que nosotros pensamos, estar reunidos frente y siendo expuestos a la palabra de Dios. La mente humana ha atacado esta doctrina, porque todo lo humano siempre va a estar en contra de Dios. Aún tu propia carne, mi propia carne, se va a levantar en contra de la doctrina correcta de Dios. Por eso muchas veces nosotros mismos generamos ideas erradas o torcidas. Tal vez nadie te enseñó una herejía y te la creaste vos solito. Dice Pablo que uno de los frutos de la carne o de las obras de la carne, ¿qué es lo que es? Herejías.
No es solamente adulterio, fornicación, mentira, chisme, también herejías. Es el resultado de la carne. La carne cuando nosotros no estamos en el Espíritu, generamos falsas doctrinas. Por eso muchas de las falsas doctrinas, ¿de dónde vinieron? De la misma iglesia. Del mismo seno de la iglesia han surgido las peores doctrinas, porque son de gente que conoce la amistad con el mundo, es decir, la amistad con este sistema, es enemistad contra Dios. Por eso usted sepa que cuando somos amigos de este mundo, estamos metiéndonos en el túnel más oscuro que podemos encontrar. Usted quiere destruir su vida, sea amigo de este mundo. Este mundo es anti Dios. Toda su diversión, todo su entretenimiento, todo está diseñado para derribar toda la verdad de Dios que está en tu cabeza, en tu mente y todo lo que aprendiste de Dios. Si pudiera, dice, haría tropezar aún a los escogidos. Por eso a veces nosotros, no, pero es que yo me voy a divertir. Nosotros no sabemos dónde nos metemos cuando nos vamos a divertir con este mundo. Y las tinieblas yo me las imagino. Míralo se ve que no se divierte mucho con el Señor, porque ahí avergonzamos a Dios. Se ve que no se divierte mucho con su Señor, así que acá lo tenemos divirtiéndose con nosotros. Y se hacen así, se frotan las manos. Eso pasa en el mundo espiritual cuando nosotros buscamos el mundo y la amistad con este mundo. Entonces la mente no renovada y la mente de Cristo, por supuesto que están en contra. Personalmente yo creo que una paradoja desafía el cerebro y la mente humana natural lo pone incómodo, porque Dios no es para razonar. Dios no se puede razonar, la mente humana no puede razonar a Dios, sino que es necesaria la mente de Cristo en nuestras vidas. Porque si usted quiere razonar esto, sin el Espíritu Santo, sin la revelación de Dios, se va a quedar como un teólogo. Mire, usted sabe que hay teólogos ateos, eso es una paradoja de las verdaderas. Hay teólogos que no creen en Dios, hay teólogos ateos. Mire, acompáñame a 1 Corintios 2:14. Y acá hace una comparación del hombre sin Dios al hombre con Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así piensa el mundo. Ustedes están locos. ¿Qué están hablando en esta mañana? Tendrían que estar en el carrizal pescándose una buena trucha, no sé, tendrían que estar en algún lado y disfrutando de la vida. Eso piensa el mundo. Tan locos ustedes un domingo tan lindo para estar allí encerrados. Dice, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se entienden las cosas de Dios? Espiritualmente. Para que entendamos que no es solamente razonando, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué buena noticia tengo para darle en esta mañana. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos fue dada la capacidad de entender a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que es eso? Que necesitamos la mente de Cristo para entender a Dios. Es la barrera que Dios puso. Es la barrera que Dios ha puesto. Mire, Dios no está de remate. Dios no está ahí para que el que quiera venga y se sirva. No, Dios no está así. Ese no es el pensamiento de Dios. Acompáñeme a Mateo 11:27. Dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo conocemos a Dios? Por revelación intencional del Padre y del Hijo. Dios ha determinado revelarse por revelación a una mente que Él nos dio. Entonces Él dice, ¿cómo hago para que mis hijos me crean, me conozcan? Les voy a dar mi mente, porque es como que yo tengo el canal de televisión y yo te doy el televisor para que vos recibas la señal que yo te estoy dando. Eso es lo que hizo Dios al darnos la mente de Cristo. Él se revela a quien Él quiere. ¿Y cómo yo sé que Dios se quiere revelar a mi vida? Porque estás acá, porque Dios te llamó. Porque nadie puede venir al Señor si el Señor no lo atrae. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Dijo, a todos los atraeré a mí mismo. Si yo soy levantado de los muertos, a todos los voy a traer hacia mí.
Así que si usted se ha sentido atraído a Dios, si usted ha sentido la necesidad de conocer a Dios, significa que Dios lo ha llamado. Si Dios no te llama, usted no puede permanecer en Dios mucho tiempo. Usted va a estar con ganas de este mundo, con amistad con este mundo, pero ¿cuál es la evidencia de que Dios me llamó? De que ya no encuentro lugar en este mundo. ¿A cuánto les pasó? ¿Se acuerdan? No encajamos en el mundo en ningún lado. ¿Dónde encontramos nuestra horma? En el Señor Jesucristo. Mundo cruel, perverso, dañino. Y encontramos nuestra horma, ¿dónde? En el Señor. Ahí encontramos nuestro lugar. Entonces el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Gálatas 1:15 al 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Le agradó al Señor revelar a su Hijo en mí. Entonces, mi hermano, entendamos que a Dios se le conoce por revelación y esa revelación está disponible para los hijos. A Dios no se le puede conocer solamente por leer una doctrina. Quiero pasar a hablarles un poquito de las características de este Dios supremo del cual estamos hablando, nuestro Señor, nuestro Padre. Que nosotros sabemos que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre. Usted puede ver las diferencias, un ser, tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son tres personas en una esencia. Y es por eso que el Señor nos manda a predicar el Evangelio, y aquí nos metemos en las evidencias bíblicas y escriturales de lo que estamos tratando de estudiar en esta mañana. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor nos manda a predicar el Evangelio y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, dice en el nombre. ¿Por qué dice en el nombre? Porque es un solo ser. Y cada subsistencia se le conoce como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero bautícenlos en mi nombre. Mire, las herejías tienen éxito cuando los hijos no le han conocido por desidia, porque somos flojos, porque no buscamos, porque no estudiamos, porque no leemos, porque le dedicamos la vida a otra cosa en lugar de buscar al Señor. Un misterio no es algo imposible de saber, sino que es algo que está oculto para que alguien lo descubra. Usted ha sido llamado a descubrir las cosas de Dios. Usted y yo fuimos llamados a esto. Acompáñame a Mateo 13:10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Observe esto para detenerse. Nosotros pensamos que Dios anda desesperado para que la gente lo conozca. Hoy yo quiero que todos me conozcan, porque me siento como necesitado, necesito levantar mi ego. Dios no es así. Acá dice que a muchos les hablaba por parábola para que no lo pudieran conocer. Él quiere conocer y quiere que le conozcan los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que lo conozca su pueblo. Por eso usted y yo fuimos llamados ¿a qué? A conocerle. Y haber sido llamados por el Señor y no buscar conocerle es uno de los pecados más graves que puede cometer un ser humano. Porque pecamos ¿contra qué? Pecamos contra la luz. ¿Sabe cuál es el problema? Es que pecamos contra la luz. Estar en una iglesia, sentados, expuestos a la predicación del Evangelio y menospreciar eso. Por eso dice la Biblia que al que más se le dio, más se le va a demandar. Usted estuvo expuesto a la predicación del Evangelio. ¿Cuánto más? Hermanos, nosotros tenemos que prepararnos, preocuparnos en venir aquí, despiertos, escuchar la palabra, pelear en oración, porque sé que las tinieblas se van a levantar, porque el objetivo de las tinieblas, ¿qué? Ser tiniebla, que no lo conozcamos. Dice el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Señor dice, es a ustedes a quienes yo me quiero revelar. Entonces vamos a derribar algunos argumentos, por ejemplo, el problema de las analogías que se han levantado con esta doctrina.
¿Quién no escuchó que la Trinidad es como el agua? Es el agua que se manifiesta en sólido, en líquido y en gaseoso, pero es el agua. Y utilizábamos eso para enseñar a Dios. Pero nosotros sabemos que Dios no es así, eso es falso. Dios no es como el agua, Dios no es como el sol. El núcleo es el Padre, el fueguito que sale del sol es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo. Y utilizamos eso para enseñar a Dios. En realidad, esta es una herejía que se llama modalismo y que fue rebatida en la iglesia en el siglo II y III. Pasa que como no sabemos, vuelven a surgir las herejías y las detenemos nosotros y las enseñamos o nos las enseñan y las creemos. Pero si estudiáramos la historia, si fuéramos cristianos verdaderos, que estudiamos la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta que en el siglo II y III apareció uno con esta herejía y apareció uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano, que escribió en contra de esa doctrina. Eso es lo que edifica la iglesia. Pero ignoramos como cristianos, le dedicamos nuestra vida, podemos estudiar las carreras más complejas, pero no estudiamos a Dios, no estudiamos la palabra. Es imposible conocer a Dios si nosotros no nos sumergimos en las Escrituras. Esta herejía ya fue desbaratada y se desbarata también fácilmente con las Escrituras. Vamos a Mateo 3:16. Fíjese cuál era la herejía. No, Dios se manifiesta a veces de una manera, después se manifiesta de otra y a veces de otra. Es el mismo Dios, pero fíjese qué parecida que es a la original. Pero mire lo que pasa en el momento del bautismo del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ver, si fuera verdad como esta herejía que se dio en el siglo II o III, que es un Dios que se manifiesta de una manera, después se manifiesta de otra, no podrían estar los tres actuando al mismo momento, porque usted ve a Jesús saliendo de las aguas, ve al Espíritu Santo descender como paloma, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí empezamos a derribar toda doctrina falsa que se empieza a levantar en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que dice Pablo: ¿contra qué luchamos? Contra argumentos, contra altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entendamos que es un Dios, uno en esencia y subsistiendo en tres personas. Entonces, mi hermano, cada una de estas tres personas que subsisten en este ser eterno tiene la misma dignidad, el mismo poder y el mismo valor. No es que el Padre tiene más autoridad que el Hijo. No es que el Hijo tiene más autoridad que el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es el último, por eso lo mencionan tercero. Pensamos muchas veces así, porque así piensa nuestra mente. Nuestra mente ordena y ponemos el primero, el segundo y el tercero. Pero cada persona se llama Dios y comparte los mismos atributos de Dios. Y fíjese todo lo que estamos estudiando cada domingo, que son los atributos de Dios. Cada persona que subsiste en este único ser tiene los mismos atributos. Todos los atributos que estamos hablando, el amor, la fidelidad, todo lo que hemos hablado, la justicia, la ira. ¿Cómo lo podemos demostrar bíblicamente? Vamos a ir a Lucas 22:42. Palabras del Señor Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerda esta escena, Señor? Antes de ir a la cruz, aquí vemos al Hijo pudiendo hacer su voluntad, pero decidiendo hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos pueden ver acá las dos voluntades, pero totalmente sumisas y sujetas? O sea que el Hijo tiene voluntad. O sea que el Padre tiene voluntad. O sea que el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero usted nunca va a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vayan en contra. Nunca se dividen. Estos tres concuerdan. Claro, estamos hablando de un misterio. Yo sé por qué nos cuesta entender. Porque estamos hablando de un misterio. Por eso el que tiene comezón de oír quiere escuchar cosas estrambóticas, pero los que hemos decidido caminar en la palabra, vamos a hablar lo que está en la palabra. Y usted va a saber que eso es el lugar más seguro, es la palabra profética más segura. Y ya lo vamos a leer al final. No vayan más allá de lo que está escrito. No vayamos más allá de lo que está escrito, porque el Señor quiere poner también un límite. Cuán insondables son tus caminos,
cuán insondable es como meterse en el mar. Usted sabe que nunca va a hacer pie en el mar, pero va a poder bajar por lo menos algunos metros. Cuando ve cómo tratar de ir al universo, hasta algún lugar llegará el hombre, pero hermano, de ahí no va a pasar. Vamos a Juan 16:12. Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. El Señor había resucitado, pero le dice: si yo les empiezo a hablar ahora, no las van a entender, porque ustedes necesitan el Espíritu Santo. Se ponía a explicar ahí, no iban a entender nada. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuántos han recibido el Espíritu de verdad? Y si usted no lo ha recibido, recíbalo, venga el Señor. Si usted no tiene testimonio en su vida de haberse convertido al Señor, dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ven al Señor, pídele el Espíritu Santo y te lo va a dar, porque dice que el que le pide un pan no le va a dar una piedra, no le va a dar una serpiente. Si le pedís el Espíritu Santo, te lo da. ¿Y quién va a pedir el Espíritu Santo? Aquel que el Señor ha traído hacia sí. Así que disfrute, porque son buenas noticias. En el Evangelio solo hay buenas noticias. Y dice que cuando recibas al Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Te va a enseñar a vivir, te va a decir por dónde andar, porque Él es la luz, porque va a alumbrar tu vida. Porque no hablará por su propia cuenta. Hoy apareció donde quería llegar. No hablará por su propia cuenta. O sea, no va a ser su propia voluntad, lo mismo que Jesús, sino que dice que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber las cosas que habrán de venir. Usted no necesita que le anden profetizando. Acá dice que Él les va a hablar todo lo que ha de venir. El Señor nos da luz en medio de un camino oscuro para poder saber lo que viene. Los que andan en el Espíritu han experimentado esto. Saben vivir, saben caminar, aunque vengan las aflicciones y vengan, porque todos solo vamos a vivir. Pero usted es advertido de muchas cosas para que usted no caiga en la trampa de las tinieblas. ¿Sabe cuándo caemos en las trampas de las tinieblas? Cuando nosotros no tenemos comunión en el Espíritu Santo. Y ahí caemos. Muchos cristianos han caído atrapados en las trampas de este mundo. Y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados, para hablar sobre esa herejía que muchas veces se ha levantado, de que el Espíritu Santo es una energía, algunos dicen que es como una fuerza, es la fuerza de Dios. Usted tiene que aprender a derribar todos esos argumentos. El Espíritu Santo tiene una personalidad, porque solo una persona puede hablar por su propia cuenta, pero decide no hacerlo porque concuerda con el Padre y con el Hijo. Solo una persona puede tomar de Cristo y hacérnoslo saber. Esa es la función del Espíritu Santo. Solo una persona puede contristarse. Dice Pablo: no contristen al Espíritu Santo. No lo contristen. Nuestro pecado lo contrista. Nuestras palabras de murmuración, nuestra falta de perdón, nuestro resentimiento, todo eso contrista al Espíritu Santo. Y es lo que usted y yo necesitamos para que nos muestre lo porvenir. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe en esta tierra, en esta vida. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo, mi hermano, que hay un solo Dios. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, los apóstoles no cambiaron nada del Antiguo Testamento, sino que afirmaron la verdad del Antiguo Pacto. Ellos siguieron afirmando que Dios es uno, pero comenzaron a traer más luz a la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Filipenses 2:9 dice Pablo: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios el Padre. Esto que nos muestra que Jesús es más que un hombre bueno, es mucho más que un maestro sabio. Se le ha dado toda potestad y un nombre que es sobre todo nombre. ¿Usted piensa que eso se le puede dar a alguien que fue creado, a una criatura? No, eso solamente es un atributo de Dios. Tiene autoridad por sobre todas las cosas. Usted va a decir, pastor, pero eso ya lo sabemos. Ya lo hemos escuchado. El problema es que no lo sabemos en la doctrina, lo hemos escuchado como versículos aislados. Pero cuando usted y yo estudiamos en la doctrina y ponemos el fundamento y sabemos cómo es el Espíritu Santo, sabemos cómo es Dios, sabemos cómo es el Padre, empezamos a conocerle. Dios no le va a dar esa autoridad a ningún hombre común. Entonces la idea de un solo Dios y de tres personas que subsisten en un único Dios no es solo nuevo testamentaria, no pertenece solamente al Nuevo Testamento, sino que también lo vemos en la ley, lo vemos en la Torá, o llamado el Tanaj, y los escritos de los profetas. Solamente que los judíos no lo pudieron ver. Esto que estamos hablando nosotros es un misterio que el judaísmo no pudo ver. Mire lo que dice 2 de Corintios 3, del 15 al 16, hablando de ellos, de los judíos, dice, y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Imagínense el problema del judaísmo, que ha querido razonar la escritura con la mente sin renovar. Y usted fíjese, el centro más grande de LGTB está ahora en Israel. Increíble. Las perversiones están saliendo desde la tierra de Israel, donde están los judíos. Y nosotros, mucha gente tiene así como una idealización de los judíos, ¿no? No, ellos deben estar más cerca de Dios. Ellos deben conocer porque tienen las escrituras de hace miles de años. Pero mi hermano, observe lo que está diciendo aquí, que si no tiene el Espíritu Santo, siguen con el mismo velo, y usted y yo estamos en la misma situación. Si no venimos al Señor y nos convertimos al Señor y nuestros ojos son abiertos, es por eso que de cualquier persona que por más que esté en una religión o en una iglesia o en la iglesia correcta, si no se ha entregado al Señor y ha nacido de nuevo, se puede esperar cualquier cosa. Hasta el pecado más aberrante se puede esperar de algunas personas que están dentro de los ambientes cristianos. Vamos un poquito a verlo, a esta triunidad en el Antiguo Testamento, y esto lo vemos desde el Génesis 1.1. Génesis 1.1. Esto es hermoso. Mire, Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. A ver, ¿cuántos pueden ver al Padre en este pasaje? ¿Lo vemos? ¿Sí? En creó Dios. Creó Dios. Ahí está hablando del Padre. ¿Cuántos pueden ver al Espíritu Santo? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos pueden ver al Hijo? ¿A dónde? Y dijo. ¿Sabe cómo se entiende Génesis 1.1? Con Juan 1.1. Vamos a Juan 1.1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dónde estaba? Volvamos a Génesis 1.1. ¿A dónde está el Hijo aquí? En el Verbo, en la palabra, en lo que salió de la boca de Dios. Porque si llega a ser la luz, entonces Cristo fue creado, y esas son las herejías que empiezan a surgir. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos pueden ver eso? Es maravilloso. Entonces, entender que el que creó todas las cosas, y eso lo dice Pablo, que por medio de Él y para Él fueron todas las cosas creadas. Entonces, la palabra que creó todas las cosas, lo vemos al Hijo, lo vemos al Padre, lo vemos al Espíritu Santo. Entonces, la Escritura es una constante evidencia de este único Dios en esencia, pero en tres personas que subsisten en ella. Hermanos, esto es teología pura, esto es la palabra pura. Acá no hay nada que le podamos añadir. Estamos viendo el concentrado, estamos viendo, los que saben, el calostro, lo primero que sale para amamantar al bebé, lo que más lo va a fortalecer en la vida. Eso es la palabra de Dios. Una palabra sin adulterar. Cuando los hombres le empezamos a meter a la palabra, y yo
me tomo el tiempo y nos vamos a hablar de cómo me fue a mí y contarle alguna experiencia, hermano, nada de eso va a ser lo que a vos te va a sostener. Lo que te va a sostener es esta palabra profunda, sencilla, legal, fría en su letra, pero poderosa en lo que va a empezar a pasar adentro tuyo cuando dejemos que la palabra penetre, porque es una palabra que penetra. Hermano, usted no se ve crecer cuando usted se alimenta bien. Usted coma bien, coma todo lo que le dio el doctor, todo el alimento nutritivo, coma todo lo que usted sabe que tiene que comer y en el momento usted no ve nada. Pero usted hasta al otro día se empieza a sentir bien. Usted ve que anda más sano. ¿Por qué? Porque el alimento va siendo procesado por nosotros y va viéndose el fruto y el resultado. Eso hace la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos les gusta comer chisito, papita, Coca-Cola? Y le metemos a todas esas cosas que son malísimas. Usted las come en ese momento, usted se siente feliz, encima le levanta el azúcar y usted está pero pum para arriba. Y después de un tiempo comer eso, ¿cómo se siente? Cansado, no tiene ganas de nada. ¿Por qué? Porque eso hace la mala alimentación. Entonces cuando nosotros con la palabra hacemos lo mismo, y yo acá le traigo una conferencia motivacional que lo dejo allá arriba, pero no hablamos de la palabra, y eso es lo que estamos luchando en gran parte de este mundo, para recuperar el mensaje y la predicación de la palabra en las iglesias. Necesitamos que las iglesias vuelvan a enseñar la palabra. Necesitamos volver a enseñar lo que tan mal visto ha sido, la teología. Y yo tomo esa frase, ojalá todos aquí seamos teólogos. Que cualquiera de ustedes pueda explicarle a su hijo la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, fíjese el saludo de los apóstoles, 2 de Corintios 13:14. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Estaban hasta en el saludo de la Trinidad. Hasta en el saludo. Y a veces nosotros no entendemos qué es eso de 3 personas en una. No, hermano, tenemos que hasta incorporarlo en el saludo, porque eso nos va enseñando. Si las 3 personas no fueran coiguales, no estarían, estaríamos frente a una herejía. Y fíjese, la gracia del Señor Jesucristo, lo ponen a Jesús primero. ¿Qué pasó acá? Si el Padre va primero siempre. Padre, Hijo y así somos. Pero acá por algo el apóstol Pablo te está diciendo, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios al Padre te lo pone segundo y te pone el tercero, al Espíritu Santo, sea con todos vosotros, amén. Porque los 3 son iguales, porque ninguno tiene supremacía sobre el otro. Observe la siguiente expresión, Génesis 1:26, porque toda la Biblia nos habla de la Trinidad, nada más que a veces no la vimos. Génesis 1:26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos. ¿Con quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hablando. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ellos van a recibir nuestra imagen. ¿Cuál era esa imagen? Yo recién la hablé. ¿Se acuerda? Y van a formar matrimonio, se van a casar, van a plantar viñas, van a tener animales. Pero ¿saben qué? Cuando se empiecen a casar, ellos van a tener una revelación, porque serán una sola carne con 2 componentes. Y van a tener la imagen nuestra. Y ya nos empezó a enseñar el Señor desde el primer momento que nos puso sobre la tierra. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor descendió y destruyó la torre de Babel? Génesis 11:7. Dijo el Señor, vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Otra vez vemos acá al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En ese tiempo no se llamaba el Hijo, para mí se llamaba el Verbo de vida, el Logos, la palabra. Pero era el Cristo preexistente, se le llama a veces, ¿no? El Cristo preexistente. Algunos le dicen el Hijo, no vamos a discutir por eso, pero me gusta a mí verlo como Hijo en el momento de que se hizo hombre acá en la tierra. Y uno de los mayores textos, de los que más me gustó, Isaías 6:8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese, acá aparece la unidad y la manifestación
de las tres subsistencias en ese ser. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora, pastor, ¿cómo sabemos que ese nosotros se refiere al Hijo y al Espíritu Santo? Hay uno de los títulos que se le da al Mesías en Isaías 6, cuando el profeta Isaías profetiza que va a venir el Mesías. Seguramente usted lo ha leído alguna vez. Y dice, ahí lo tenemos, Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo se le llama al Hijo, al Mesías? Dios fuerte. Esa palabra es Al-Gibor. Dios fuerte es un título que solamente le pertenece a Dios. No se le puede llamar Al-Gibor a un hombre, a un rey, a un potentado, a un poderoso. Es un título divino. Entonces concluimos que nuestro Dios es un Dios plural, compuesto de tres personas, uno en esencia. Los tres concuerdan y nunca, pero nunca pueden estar divididos. Cuando el Señor dice sean santos porque yo soy santo, ¿a qué se está refiriendo? Si yo lo pudiera traducir y me llaman a mí para traducirle al Señor, yo le diría, no se estén peleando. Dejemos de pelear. Concordemos. No nos volvamos unos contra otros. Ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en la familia. Porque eso es, sed santos porque yo soy santo. O sean santos como yo soy santo. Por eso a Jesús se le llama Jehová o Elohim. Tanta evidencia tiene la Biblia, pero ya terminando, vamos a ir a Isaías 43. ¿Cuántos se acuerdan en el Nuevo Testamento que el que abrió el camino para el Señor Jesús, ¿quién era? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista abrió el camino para que apareciera el Mesías. Mire cuando Isaías profetiza, mire cómo lo dice. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Creemos como iglesia que ese nombre se reveló en el nombre de Jesús. El nombre impronunciable del Antiguo Testamento en el Nuevo, o bajo ya la ley, saliendo de la ley y entrando después de la cruz, lo que tenemos ahora es la revelación del nombre de Jesús, que es la salvación del Padre. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cierro, sabe que un domingo no se pueden tocar muchas cosas, pero cierro un poquito hablando del nombre Elohim. Fíjese que el nombre Elohim es un nombre plural. Him, todas las palabras hebreas que terminan en Him es plural. Elohim significa los dioses. Por eso usted va a ver que en la Biblia se llama, y los dioses de los filisteos, y los dioses, estaba acostumbrada y se utilizaba la palabra Elohim, es una palabra plural. En realidad ese no es el nombre de Dios. Los dioses es una palabra plural. Entonces la evidencia, mi hermano, es más que clara. Y aunque la Biblia no explique el detalle de la Trinidad, sí nos da la evidencia. Pero yo quiero profundizar más. Hay un cierto límite que nosotros tenemos y que tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice. Mire, yo quiero que vayamos a la Biblia ya para ir terminando. En Primera de Corintios 4:6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Mire el mandato, mire la orden apostólica: a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque si yo ahora vengo y le digo, no, usted no sabe, el Señor me ha dado una revelación tremenda, y yo les empiezo a contar mi revelación y no está en la Biblia, ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿Para ponerme por sobre ustedes? ¿Para decirles Dios me revela cosas a mí y a usted no? Así que usted me tiene que hacer caso. Es la manipulación de los hombres. Entonces
¿Por qué nos está diciendo aquí que solamente nos ajustemos a lo que está escrito? Para que nadie se envanezca en contra del otro. No se envanezcan. No estamos acá para demostrar que yo sé más. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos a la Biblia. Por eso necesitamos también terminar entendiendo que esta es una doctrina no negociable. ¿Qué vamos a hacer con esto, pastor? Es una doctrina no negociable. No se negocia creer esto. Es una doctrina primaria. ¿Y qué hacemos con los que no creen que Jesús es Dios? Mire, testigos de Jehová, mormones, el animismo, el deísmo, el judaísmo han atacado esta doctrina. Sobre todo el judaísmo, luego del siglo III, cambió, ya es otro judaísmo. Mire, algo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos del judaísmo actual. Nosotros nos creemos que el judaísmo actual es el mismo judaísmo de los días de Jesús, y no es así. El judaísmo cambió en el siglo II cuando se escribió el Talmud y empezaron a vivir por las directivas talmúdicas. Todo el Talmud es anticristiano, es anticristo. Entonces creemos que el judaísmo es el mismo judaísmo. Hermanos, es perverso el judaísmo actual. Me refiero al judaísmo talmúdico. Es muy importante y es difícil encontrar judíos que no sean talmúdicos. Y no digo que un judío no se pueda convertir a Cristo, pero que nosotros vayamos a buscar las doctrinas y las enseñanzas talmúdicas. Hermano, el judaísmo está bajo tinieblas. Y dice que hasta que no se conviertan a Cristo, el Mesías, no se les va a revelar el Dios que predicamos. Los que se llaman cristianos, pero que son modalistas, eso que hablamos recién, del agua, del sol, algunos lo hacen por ignorancia. Está el arrianismo, otra doctrina que en el 250 después de Cristo se levantó y sostiene que Jesucristo no es Dios. Todas esas son las doctrinas que empezaron a pegar contra la iglesia. Jesús es creado, Jesús no es Dios. Todo eso se va a levantar porque va en contra del diseño que Dios nos ha revelado en la Escritura. Se niega su deidad. Por ahí están unos que se llaman los unitarios, o hay una secta que se llama los solo Jesús. Los solo Jesús también creían que en el Antiguo Testamento era Dios, se manifestaba como el Padre, después de la cruz se manifestó como Jesús y ya después del Pentecostés se manifestó como el Espíritu Santo. Pero dicen que es el mismo Dios que se manifiesta en diferentes formas. Eso se le llama modalismo. Y por último, el catolicismo, que dice que María es la Madre de Dios, una de las grandes herejías que todos hemos escuchado alguna vez. María, la Madre de Dios. Dios no puede tener madre. En todo caso, Jesús puede tener su mamá, que fue María, pero es la mamá del hombre, pero Dios no puede tener madre. Y todas esas herejías que parecen bien intencionadas y que quieren darle preeminencia a otra cosa, todo viene para destruir el diseño para que usted y yo no conozcamos a Cristo. Hermanos, quien no cree en la Trinidad no puede ser considerado un creyente maduro. Tiene que conocer la doctrina y tiene que conocer la palabra. Y es por eso que la iglesia tiene y estamos hablando de esta cosa. Este es el consejo. A ver si lo tenemos a Judas 1:3 para terminar con el consejo que nos dejan los apóstoles. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Se nos exhorta fervientemente a contender por la fe. Ahí la palabra fe no es la palabra creer, sino que ahí la fe es el evangelio. A veces la palabra fe se utiliza como evangelio. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito Dios. Levante, abra su boca, adore al Señor, adore al Señor. Es un momento para adorarle.